Bienvenidos aventureros, Indianas Jones digitales y exploradores de lo desconocido. Los misterios de las pirámides están a punto de ser desvelados y vosotros estaréis aquí para verlo. Atentos, porque empezamos ya. Antes de contarte en qué era distinta, déjame que te pongan antecedentes. La Gran Pirámide de Giza es la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la última que aún podemos admirar. ¿Os imagináis lo que fue para los pueblos de esa época ser testigos de la construcción no solo del edificio más alto del mundo en aquel momento, sino el más brillante? Y es que en el año 2570 a.C. esta pirámide estaba recubierta de una piedra caliza blanca que le hacía refulgir a la luz del sol. Una mole de 144 metros de altura, construida con millones de bloques de piedra de varias toneladas, se erigía mágicamente en el desierto. Con el paso del tiempo, ese revestimiento se perdió hasta terminar con el aspecto que tiene ahora. Pero mira, impresionante sigue siendo un rato. Pues no, las pirámides están al lado de Giza, la tercera ciudad más grande de Egipto. Lo que ocurre es que todas las fotos que normalmente vemos están sacadas dejando la ciudad a su espalda, hacia la meseta. ¡Ay, qué listos! En fin, la razón principal que tuvieron hace 4.500 años para construir las pirámides en este lugar es de lo más lógico. Cerca de esta situación se encontraban las canteras de donde se extraerían las toneladas y toneladas de piedra utilizadas para su construcción. Piensa que cada bloque podía llegar a pesar unas 6 toneladas, 6.000 kilos. Para el resto de los materiales más ornamentales, como el revestimiento de caliza blanca que te comentaba en el punto anterior, se fueron algo más lejos, concretamente a Tura, muy cerca del Cairo, y el granito utilizado para los accesos, los techos, para lo bonito, vino desde Asuán. Como ves, no solo eran buenos constructores, sino unos excelentes planificadores. Una de las teorías más extendidas sobre la construcción de las pirámides es que debieron tener la ayuda de alguna civilización extraterrestre que, cargada de buena voluntad, vino, construyó unas pirámides en el desierto y luego pues se marchó para no volver. Como teoría mola, pero como cuestión práctica no es nada probable. De hecho, hay numerosos estudios y experimentos que recrean de manera fidedigna cómo se transportaron bloques de piedra tan pesados y se subieron a tanta altura. Durante los 22 años que se cree que duró la creación de este gigantesco monumento, se utilizaron diversas técnicas como la construcción de un canal navegable desde el Nilo para transportar las rocas en barcazas, también rampas que se desmontaban tras la culminación de la obra y que servían para ir elevando los bloques en altura, y sobre todo, mucho ingenio, pero humano, solo humano. Para construir las pirámides en el antiguo Egipto se necesitaron 3 cosas básicas: tiempo, dinero y mucha gente. No se sabe con seguridad el número de personas que hicieron falta, pero los números están, agárrate, entre las 10.000 y 30.000 personas. Estos trabajadores, y contrariamente a lo que se solía creer, no eran esclavos. Unos recientes estudios demuestran que eran trabajadores asalariados, aunque eso sí, no de la manera que conocemos hoy en día. Los trabajadores de las pirámides cobraban en raciones, pan y cerveza, y en ocasiones cordero o buey. Conformaban su salario que, aunque hoy en día nos parezca un tanto pobre, para la época era un privilegio reservado a los trabajadores del faraón. Incluso se han encontrado tumbas de trabajadores con evidencias de haber sido tratados por roturas de huesos por médicos, algo que no hubiera sucedido de haber sido esclavos. Así que no, de esclavos nada de nada. Y una vez más, los extraterrestres pierden en aras de la ingeniería inversa, y es que, por suerte para nosotros y desgracia para los navegantes de misterios inventados, los científicos han seguido investigando cómo fue posible alinear las 3 pirámides de Giza de una manera casi perfecta, y han llegado a una conclusión muy plausible. Te la explico. Durante el equinoccio de otoño, el Sol se sitúa en el plano del ecuador del cielo, alcanzando su punto más alto e incidiendo casi perfectamente con el plano del ecuador terrestre. De esta manera, los antiguos egipcios colocaron un instrumento astronómico de la época, el gnomon, una varilla vertical que se clavaba en el suelo y que tiene un círculo horizontal que sirve para determinar la altura del Sol. Así, lo único que había que hacer era ir marcando los puntos de la sombra, como si fuera un reloj solar, y luego trazar una línea para unirlos. Sobre esta línea construyeron las pirámides.
Así de sencillo. En la antigüedad los palos servían para todo. Tan pronto marcaban la situación de las pirámides como calculaban la longitud de la circunferencia de la Tierra. ¿Extraterrestres? ¿Pero para qué los queremos? Llegados a este punto de la lista, ha llegado el momento de enfrentarnos a los fríos datos. Eso sí, son tan fríos como sorprendentes, que no te quepa duda. Bueno, juzga tú mismo, empezamos. ¿Recuerdas que te conté que la Gran Pirámide estaba recubierta por bloques de piedra blanca caliza? Pues lo que no sabes es que había 27.000 bloques nada menos, y la mayoría se desprendieron por culpa de un terremoto. Otro dato. La temperatura del interior de la pirámide es constante, 20 grados invierno y 20 grados verano. Mira, como si fuera Canarias. Bueno, más datos. Este monumento ostentó el título del edificio más alto del mundo hasta el siglo XIX, cuando se construyó la Torre Eiffel. 3.000 años mantuvo la corona ante catedrales, monumentos y castillos. ¿No está mal? Como ya te había comentado anteriormente, los egipcios eran organizados y meticulosos, y lo apuntaban todo en unas hojas de contabilidad estupendas que nos han permitido conocer cómo fue, desde el punto de vista administrativo, parte de la construcción de la pirámide de Giza. Este papiro en concreto, escrito por Mener, el capataz de las obras, son los papiros con texto más antiguos que se han encontrado y narran con asombrosa exactitud los 3 meses que duró el transporte de caliza exterior de la pirámide desde Tura a Giza. Pues imagínate, el pago a los jornaleros, la comida que les dieron, el tipo de materiales del trayecto, todo un compendio de datos increíblemente útiles que sirvieron para comprender la complejidad de estas obras. Hoy en día puedes ver este papiro en el Museo del Cairo y disfrutar de sus detallados jeroglíficos. Como no podía ser de otra manera, aquí va un dato que viene a hacer crecer aún más el aura de misterio de la creación de las pirámides, la presencia de la razón áurea y del número pi. Sin embargo, no tiene nada de extraño, pero sí de maravilloso. Resulta que la Gran Pirámide tiene de base 230.347 metros de largo y una altura, en su día, ahora es algo más pequeña, de 146,61 metros. La erosión, que es muy mala. Entonces, si divides la base por la mitad de la altura, obtienes el número 3,142309. Casi el número pi perfecto. Parece magia porque la primera mención de pi en el antiguo Egipto se encuentra en el papiro de Rhind, 800 años después de finalizar la construcción de las pirámides, pero la explicación es más prosaica. Los antiguos egipcios se servían de ruedas de madera para medir longitudes fácilmente. De hecho, si colocas una rueda de la misma altura que un bloque, puedes comprobar que la nueva hilera de piedras debía de medir media vuelta menos, por lo que la aproximación a pi parece que es simplemente una casualidad. La Esfinge es una escultura gigantesca que se erigió como parte del complejo funerario de las pirámides de Giza. Al contrario que las pirámides, esta Esfinge no está construida con bloques, sino que está directamente esculpida en un montículo de roca caliza y se cree que la cara representa el rostro de Kefren, una cara por otra parte decorada con colores vivos que desgraciadamente se perdieron con el paso del tiempo y la erosión de un viento desértico que no perdona. En los años posteriores a su construcción, bueno, quien dice años dice siglos, pero no se sabe con exactitud, la nariz fue arrancada de la cara de la Esfinge de manera intencionada. El porqué es aún un misterio, pero se baraja la posibilidad de un ataque iconoclasta, ya sabes, los que rechazan el culto a las imágenes sagradas para que los habitantes de Giza dejaran de llevarle ofrendas. De hecho, se ha descubierto que romper la nariz a las esfinges fue una práctica común entre los iconoclastas. De esta manera, figuradamente, se le quitaba la vida al arrancarle el apéndice por el que respiraba. Pues no mucho, la verdad. Para los parámetros actuales, la construcción de una pirámide como la de Giza no deja de ser una pérdida de tiempo, dinero y recursos, porque como servir, pues no sirve para nada práctico. Menos mal que los antiguos faraones no tenían la obligación de serlo y nos dejaron monumentos como este. Pero vayamos al lío. Dentro de la pirámide de Giza hay simplemente 3 cámaras funerarias, la cámara de la reina, la del rey, y una subterránea hacia la que se accede por un pasaje descendente desde el lado norte. Aún así, Napoleón, que no le temía nada ni a nadie, decidió pasar una noche dentro de la pirámide tal y como lo hicieron Julio César y Alejandro Magno. Según cuenta la leyenda, salió de allí 7 horas después con el rostro desencajado y sin querer contar lo que había visto.
también te digo que podría haberse preparado una salida un poquito más airosa, ¿no te parece? Y con esto y un bizcocho, hasta la próxima lista, que seguro que será menos misteriosa, pero igual de interesante. Nos vemos en el desierto.